Hola amigos, ¿ustedes comprarían una pizza por 350 millones de dólares? Suena un poquito caro, ¿no? Solo un poquitito, nada más. Bueno, eso fue efectivamente lo que hizo Laszlo Hajniak, un programador hace 14 años. Ese señor era un programador y conocía mucho de criptomonedas antes que muchas personas. Y puso un post más como un desafío diciendo que pagaría 10.000 bitcoins por dos pizzas grandes de Papa John's, que en su momento costaban los 10.000 bitcoins, en su momento costaban más o menos $50. Estos mismos 10.000 bitcoins a precios de hoy cuestan o valen más o menos 700 millones de dólares, lo que hace con que cada pizza grande hoy valiera 350 millones de dólares. Esa es una historia muy graciosa y obviamente muy famosa porque ella es el ejemplo de cómo el Bitcoin tiene un potencial explosivo de valorización. Y esta es una historia tan famosa que en todos los 22 de mayo de cada año se celebra el Día de la Pizza en el mundo cripto. Es decir, la gente celebra este acontecimiento. Y lo que yo quiero mostrar con este mensaje y un poco con este video es que puede parecer que el mercado cripto ya haya, pues, digamos, pasado su onda, hasta porque no es las mismas llamadas tan excitantes en los periódicos diciendo, no, el Bitcoin ha subido, ha aumentado un montón de precio, etcétera. No ves eso hoy en día, a pesar de que en el último año Bitcoin acumula o sea, en 2023 acumula una subida de más o menos 153%. Y en este año, lo que va de este año, es decir, los 5 primeros meses de este año, sube más o menos un 133%. Es decir, en poco más de 2 años o año y medio, ha subido casi que a un 250, casi 300%. Eh, Eso no hay inversión en el planeta que te dé con, digamos, la seguridad o la resiliencia que tiene la inversión del Bitcoin. Si vas a invertir en empresas, pues las empresas pueden ir a la falencia. El Bitcoin nunca va a poder ir a la falencia porque pues no es una empresa como tal, o sea, no va a quiebra. Lo mismo pasa con inversiones como CDTs o depósitos a plazo. Lo máximo que puedes tener es un 10% al año, 15% al año, si tienes un deal maravilloso, pero sigue siendo 10 veces menos de lo que pues uno podría tener con el Bitcoin. Y entonces les quiero venir y traerles a esta pantalla de acá, donde vemos un poco lo que está pasando con el Bitcoin. No está. Déjame ver. Algo salió mal. Esta. Acá. Entonces aquí podemos ver un poco lo que sucedió con el Bitcoin desde más o menos febrero y marzo. Vemos un aumento gigantesco. Lo mismo pasa con, digamos, de octubre a noviembre. Ese aumento es gigantesco. Pero vemos, hay los que son más entendidos de gráficas, van a ver que pues más o menos desde marzo vemos una estabilidad, ¿no? Algo que va caminando así. Y esto es normal, porque es muy difícil que subas un 253% en año y medio y no tomes un respiro en ningún momento. Entonces, tomar este respiro es normal. Hay muchas personas o hay muchos catalizadores que se esperaban en el último año que ya ocurrieron, ya vamos a hablar de ellos en un momento, y qué quiero decir con catalizadores, son cosas que hacen con que el precio suba o cambios en el mercado. Y estas cosas ya pasaron o ya se materializaron. Y entonces muchas personas que apostaban en eso, pues están sacando un poco de sus ganancias en este momento. Por eso que es una subida a más o menos $73.000 en 13 a 14 de marzo, después de una caída, etc. Bueno, dicho eso, para dónde va el Bitcoin de este momento, ¿no? O sea, ¿será que llegamos al tope y ya no crece más? ¿O será que pues todavía hay algo ¿cómo se dice? De potencial de valorización? Yo digo que todavía hay un potencial de valorización, sobre todo este año, o sea, es fácilmente posible llegar a 100.000
dólares por Bitcoin. Yo de hecho puse videos hablando de lo que yo creo que puede pasar o lo que debería pasar para que el Bitcoin llegara a este valor. Y eso pues de hecho voy a poner el link abajo, pero es algo que pues es supremamente, o sea, supremamente conocido en el mercado. De hecho, yo no soy la única persona que está diciendo que el Bitcoin puede llegar a estos valores. Hay muchos otros inversionistas que sí están diciendo lo mismo. Y ahora sí vamos a la página que les estamos mostrando. Esta señora de acá es Cathie Wood. Ella maneja uno de los mayores fondos de inversión del planeta. Tiene miles de millones de dólares bajo, digamos, su manto. Y él dice que para 2030 el Bitcoin podría llegar a 1.500.000 dólares. Es decir, un Bitcoin puede llegar a valer 1.500.000 dólares. Pero ¿cuánto será que un Bitcoin puede llegar en este año? O sea, para no ir tan lejos, que lejos son 6 años. Es decir, en 6 años, si compras un Bitcoin hoy o si compras o el valor de Bitcoin que hoy está más o menos a 60.000 dólares, o bueno, digo 70.000 dólares, se multiplicaría casi que en 20x. Es decir, si pones 1.000.000 de pesos, sacas 20 millones de pesos en 6 años. No hay inversión en el planeta que te dé eso. Esta, digamos, es la previsión de Cathie Wood para el Bitcoin, pero es difícil decir cómo o hasta dónde va el Bitcoin apenas con una proyección. Entonces, siempre es bueno ver qué es que otras personas están hablando. Y si vemos acá, y vemos, por ejemplo, este artículo, Standard Chartered es otro banco, o sea, es un banco, una institución de inversión, que dice que en 2024 el Bitcoin va a llegar a 100.000 dólares. Esto básicamente es decir que en este año, en los próximos 6 meses, el Bitcoin va a subir otro 50%, más o menos, un poco menos que eso. Entonces, pues, ok, hay una de las mayores inversionistas del planeta diciendo que va a llegar a valores altísimos. Hay un banco, ¿qué más? Si vemos acá, este señor, que es un billonario, se llama, ¿dónde está el nombre? Tim Draper. Tim básicamente es un venture capitalist, bueno, la sigla en inglés para personas que invierten en empresas chiquitas con el potencial de explotar, ¿no? Entonces es las personas que tratan de invertir en Uber antes que sea Uber, en Rappi antes de que sea en Rappi, y es un multimillonario, es decir, tiene más de 1.000 millones de dólares en la cuenta. Entonces el señor sabe manejar dinero. Y dice que en este año, en 2024, Bitcoin va a llegar a 250.000 dólares. Esta predicción también es similar a la que hace otras personas. Aquí tengo el site de Nasdaq, donde tenemos un artículo de RJ Photon, donde también dice que el Bitcoin puede llegar a 100.000 dólares. Y acá en Yahoo Finance tenemos los analistas de Yahoo Finance que también dicen que puede llegar a 100.000 dólares, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir es que la idea de que el Bitcoin llegue a 100.000 dólares o hasta mismo traspase 100.000 dólares no es algo ni nuevo, ni digamos tremendo, o sea, es algo innovador, o sea, algo que la gente no se espera. ¿Y qué es que, o sea, y por qué el Bitcoin llegaría a eso? O sea, es decir, que Bitcoin va a llegar a 100.000 dólares porque sí. No necesariamente. Se cree que el Bitcoin va a llegar a 100.000 dólares porque, y déjame traigo a esta otra pantalla de acá, porque por eso, por el flujo del dinero. El Bitcoin en general, en el corto plazo, sube mucho y baja mucho de valor por la cantidad de liquidez y dinero entrando en el mercado. En el largo plazo el Bitcoin sube más por un tema de oferta y demanda, pero por temas de liquidez y la cantidad de personas que está entrando en el mercado. Y eso es más o menos lo que hace, digamos, lo que hace con que Bitcoin se valorice en el corto plazo. Y acá lo que tenemos es una tabla que habla muy en detalle de cómo se ve el Bitcoin en los últimos 3 meses, ¿no? O sea, más o menos desde enero
3 meses, no, 5 meses. Más o menos desde enero de 24 hasta más o menos ahorita, ¿no? Hasta 24 de mayo. Y podemos ver algo muy interesante. Acá, déjame le pongo acá. Acá tenemos más o menos cuánto era el total de Bitcoin que tenían las ETFs en enero. Y si ves, hay un ETF con 600, es como 600 mil Bitcoins y todas las otras ETFs con muy poquitos Bitcoins. ¿Por qué? Porque en este momento no, las ETFs eran fondos cerrados, es decir, todavía no estaban aprobadas por el gobierno americano. Y pues las ETFs de Bitcoin simplemente eran fondos cerrados con fondos propios, sin fondos de gente diferente. Y aquí habían pues un montón de personas pues ya preparándose para eso. Y vemos que este número se va manteniendo más o menos igual, sube un poquito y sube mucho ya en febrero y marzo. ¿Y por qué en febrero y marzo? Porque en marzo porque en febrero y marzo fue justamente en esta ventana que se abrió o se permitió la venta y la comercialización de los ETFs de Bitcoin, y entonces empezó a entrar dinero de otras personas y ahí vemos una explosión. Por ejemplo, este IBIT que tenía 228 Bitcoins en enero, a finales de enero tenía 66,000. A mediados de febrero tenía 119,000 y así fue explotando, ¿no? Y ahí vemos que este es un comportamiento que pasa por todos los ETFs con excepción de uno, con la excepción del Grayscale. Y aquí es muy raro porque pareciera que la gente está saliendo de está vendiendo esta ETF y migrándose para el otro lado. Es decir, sí está entrando más dinero, pero hay una migración mayor, pareciera. Y en efecto, eso fue lo que pasó. Mucha gente salió de Grayscale y fue a IBIT, a FBTC, a ARKB, que es justamente el ETF de Bitcoin de ARK Investment, que es la señora que les mostré hace un momento atrás. Estas personas empezaron a cambiar, digamos, la cantidad de Bitcoin que tenían de un lado al otro. ¿Y por qué? Pues los inversionistas salieron de un fondo y fueron para otro. Pues simplemente por tasas, o sea, tasas de administración. El fondo de Grayscale es muy caro, es decir, te cobra, creo que casi 1% anual. Lo que quiere decir que si tienes $100,000, te va a cobrar $1,000 en el primer año y algo similar en el segundo, mientras los otros en lugar de $1,000 te estaban cobrando algo como $100 por cada $100,000 que tenías. Entonces son 10 veces más barato. Y pues tú puedes decir, 1% es poquito, etcétera. Sí, pero pues si tienes $100,000, esto pasa de 1,000 a $100. Imagina si tienes $1,000,000, 10 millones de dólares, 100 millones de dólares. Si eres un fondo de pensión y tienes 100 millones de dólares, 1% es la diferencia entre pagar $1,000,000 o pagarte 100,000 dólares. Y sí, son valores altísimos, pero son $900,000 de diferencia para un fondo de pensión o para cualquier persona. Ese valor es importante. Entonces, lo primero que pasó en estos, digamos, 3 meses de Bitcoin ETF fue una gran migración del fondo más caro acá en Estados Unidos para los fondos más baratos. Y ahora lo que vemos es que el fondo más caro ya está casi del mismo tamaño, o sea, acá 289 ya está casi del mismo tamaño que IBIT, que es el 287, que es uno de los más baratos. ¿Qué significa? Significa que digamos, la estabilidad que hemos visto de que pues hay más dinero entrando, más personas comprando, lo que hace con que el precio suba, pero este fondo vendiendo, lo que hace con que el precio baja, y eso hace con que la gráfica que hemos visto se mantenga justamente así, ¿no? Déjame y lo pongo otra vez. Sí, y se ve así, de sub y baja, sub y baja, sub y baja. Esto está cambiando. Ahorita, pues probablemente ya en junio, julio, agosto, probablemente vamos a ver el Bitcoin volver a subir, porque esto va a ser menos importante, es decir, los 289 se van a convertir en menos relevante. Antes eran casi el 90% del mercado, hoy en día es pues un tercio o menos de un tercio, entonces esto probablemente va a cambiar.
Perdón, amigos, yo tuve que acalmar a mi hijo, era el bebé que estaban escuchando en el fondo. Pero bueno, volviendo al tema, lo que quiero decir con eso es que pues el mayor fondo que antes tenía el 95% del mercado de Estados Unidos ha dejado de ser el mayor fondo y hoy en día pues tiene más o menos un tercio del mercado. Y ahí es donde ves que esta presión de venta se va desapareciendo. Y ese es el mayor vendedor que hay actualmente en el mercado. Y si vemos, por ejemplo, el mercado, acá es el mercado internacional, ¿no? Aquí tenemos los diferentes países, Canadá, Alemania, Suiza y todos, pues vemos que pues muchos de estos fondos, no digo muchos, todos estos fondos han de alguna forma incrementado su valor en bitcoins, con excepción del valor en Canadá. Y acá el valor de Canadá, pues muy probablemente lo que está pasando acá, Canadá y Alemania, es que estos fondos tenían mucha plata o mucho dinero de gente que es americana o que prefiere invertir en fondos americanos, y como no tenía alternativa antes de que se aprobaran la ATF, pues estaban en estos fondos. Pero aún así vemos que son una diferencia de 7.000 bitcoins en el primer fondo y 6.000 en el segundo fondo. Si vemos acá, estamos hablando de un crecimiento de 250.000 bitcoins en el mismo periodo del año. Es decir, el mercado internacional, para bien o para mal, es mucho más chiquito que el mercado americano, que ha explotado en los últimos 5 meses. Y solo no ha crecido más por este factor muy interesante de gente remanejando plata de un lado al otro. Pero muy probablemente esto pues ya pasó, y en el futuro pues si seguimos esta tendencia de aumentar un total de bitcoins de manera creciente, probablemente vamos a ver el precio de bitcoin empezar a disparar de nuevo. Dicho eso es lo bueno. ¿Qué puede pasar entonces? ¿Cuál es el riesgo para Bitcoin acá? Y pues vengo a esta pantalla. ¿Cuál es el riesgo para Bitcoin y qué puede hacer el Bitcoin caer? ¿No? Pues el Bitcoin ahora que tiene una fortaleza de que mucho dinero de fondos de pensión, inversionistas internacionales pueden entrar en este mercado, a la vez es una debilidad. ¿Y qué quiero decir con debilidad? Pues lo que es fácil, o sea, hay dichos que dice que, sobre todo en Estados Unidos, en inglés, que dice, lo que viene fácil se va fácil, ¿no? Y lo que quiere decir es, si hay facilidad para invertir, hay facilidad para vender y desinvertir de Bitcoin. Y eso, pues, en un momento de pánico del mercado, puede ocasionar una caída fuerte. ¿Y qué quiero decir con eso? Si prestan atención acá, esta caída, que fue más o menos en el 12-13 de abril, fue justamente cuando ocasionó acá, y les vengo acá, el ataque de Irán a Israel. Fue cuando Irán envió miles y miles de misiles a Israel, ¿no? Y pues si ven, esta es una llamada del país, pues Irán los ataque inédito. ¿Y de cuándo es esta cosa? Del 13 de abril. Entonces aquí es donde vemos que realmente, o sea, si hay un evento, y afortunadamente pues todo el tema entre Irán y Israel aparentemente ha mejorado, pero si vemos que hay realmente pues una posible pues nueva guerra, pandemia, algo en los mercados internacionales que deje a la gente estresada, tensiones entre Estados Unidos y Chile y China, no Chile. Las tensiones entre Estados Unidos y Chile pueden ser malos, pero pues no a punto de mover el mercado internacional. Pero entre China sí, ¿no? Con todo el tema de Taiwán, eso hace con que realmente pues ahí veamos caídas importantes. Porque pues volviendo acá a la pantalla que teníamos, ¿no? Pues en cuestión de 3 días, ¿no? Del 11 de abril al 13 de abril, pues el Bitcoin salió de $70.000 a más o menos $64.000. Es decir, se perdió casi un 10% en 3 días. Muy fuerte, y esto es lo que puede pasar. O sea, cuando la gente entra en pánico, esto, digamos, es el principal riesgo que puede haber para el Bitcoin. Y bueno, dicho eso, yo la verdad es que creo que... Opa, se me desajustó la pantalla. A ver. Bueno, volviendo a los temas principales, es
Eso es lo que está pasando con el mercado de criptoactivos en este momento. Es decir, el Bitcoin ha subido un montón y probablemente va a seguir subiendo. Las otras criptomonedas también probablemente van a seguir subiendo. Y es por eso que en este canal vengo hablando desde que iniciamos actividades allá en 2022 que deberías invertir por lo menos un poquito, no mucho dinero, no lo suficiente para que te desesperes, pero por lo menos un poquito en Bitcoin y en Ethereum y las principales criptomonedas, porque la probabilidad de que tengas un retorno increíble es enorme. Y se han visto hasta el momento, pues yo no les recomiendo un tipo de inversión específica o un broker específico porque yo no gano plata con eso. Yo pues hago eso porque yo creo que es una excelente inversión y a mí me gusta hablar de este tema. Y si les gusta escuchar de este tema, ¿por qué no? Pues suscribirse a este canal, dar un like y pues, ¿por qué no seguirme no solamente en esta red social como también en las demás? Y sin más, nos vemos en el próximo video.